Bueno, estoy muy contento de que la primera vez que te invitan toman un riesgo la iglesia porque no te conocen muy bien, pero si te invitan una segunda es que de alguna manera tienen confianza en lo que vamos a hablar, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando de dinero. No sé si algunos os acordáis de lo que hablamos, pero seguro que de dinero estuvimos hablando. Voy a poner el reloj para que no me pase de la hora. Perfecto. Muy bien, pues vamos a seguir hablando de dinero. Lo que pasa es que, como el pastor ha comentado, lo vamos a dividir en tres partes. Y creo que son partes importantes, que creo que son la base para que podamos gestionar de una manera bíblica y además sabia las finanzas. Pero cuando hablamos de algo muy material, en este caso vamos a hablar del dinero, lo tenemos que hacer, y eso es lo difícil, no desde la perspectiva humana, porque la perspectiva humana viene de lo que hemos aprendido, que posiblemente han sido cosas muy buenas de los padres, pero también de alguna manera nos alimentamos de lo que la sociedad nos enseña. Pero nosotros como cristianos tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que verlo desde la perspectiva de Dios. Me gustaría leer un versículo que encontramos en Isaías 55 que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay una versión que me gusta que dice: mis pensamientos no se parecen en nada a vuestros pensamientos, ¿no? Y mis caminos están muy por encima de lo que pudierais imaginaros, ¿no? Creo que es muy buena esa versión, ¿no? Y creo que eso tiene que ser una premisa cuando vamos a hablar de cualquier cosa que tenga que ver no solo con el dinero, sino con las relaciones. Tenemos que hacer el esfuerzo de pensar como piensa Dios o desde la perspectiva de Dios, ¿no? Y en este caso tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? De en vez de estar hablando de nuestra economía, hablar de la economía de Dios, ¿no? Y esta la encontramos en la palabra, ¿no? Hay otro versículo que también es muy importante, esto cómo se lleva a la práctica, y ese lo encontramos en Colosenses 3. Puesto que fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque moristeis y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Es decir, como cristianos, Pablo nos insta a que tenemos que ver las cosas de arriba. O dicho de otra manera, para ver las cosas de abajo, para verlas correctamente debemos de hacerlo desde la perspectiva de arriba, ¿no? Y entonces, en esta primera sesión vamos a ver cuál es el rol de Dios en las finanzas y cuál es nuestro rol. Y si no nos da tiempo, hablaremos del rol en el matrimonio, ¿no? Esto lo suelo hacer cuando son, talleres para matrimonios, pero vamos a intentar dar alguna pincelada. Si se puede poner la presentación, vale, porque la necesitaremos para hacer todo el seguimiento. Perfecto. Bueno, hay un versículo que nos va a ayudar a introducirnos en conocer cuál es el rol de Dios, sobre todo en las finanzas, ¿no? Y está en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 al 12. Tuyo son, oh Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti proceden las riquezas y el honor. Tú lo gobiernas todo, en tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Bueno, si profundizáramos en este pasaje, descubriríamos que muchas de nuestras luchas financieras podrían encontrar respuestas. No solo eso, sino también que hallaríamos consuelo en tiempos de angustia económica. En estas palabras encontramos a un Dios creador, soberano y además proveedor, ¿no? Que se preocupa profundamente
por cada uno de nosotros, ¿no? Y ahora vamos a ver, como si fuera una clase dominical, un poquito más los detalles. ¿Sabéis dónde se encuentra? No, todavía no. ¿Sabéis dónde se encuentra ese texto? Ese texto se encuentra en un momento muy importante del pueblo de Israel, y es cuando David recoge esa ofrenda para el templo, que donde dice que te vamos a dar de lo que tú ya nos has dado, es decir, el dinero le pertenece a Dios, ¿no? Y él habla de la importancia que es para el pueblo que tengan conciencia de que Dios es el creador, Dios tiene el control de todo y Dios es dueño de todo y además es proveedor, ¿no? Y en ese estado está este versículo. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que vemos es la parte de Dios, en este caso, sí, como creador, ¿no? Y a veces nos cuesta ver cómo Dios actúa en nuestra vida, especialmente en temas como el dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos en Dios como si fuera una persona normal, con las limitaciones que tenemos nosotros, ¿no? Creemos que Dios solo puede hacer ciertas cosas y que no tiene control sobre todo lo que pasa. Pero la Biblia muestra que Dios es mucho más grande y poderoso de lo que nos imaginamos. Y tenemos que entenderlo muy bien. El Señor es Señor del universo. Es decir, hay millones y millones de galaxias, cada una con millones de estrellas. Y es tan grande que la distancia entre ellos es de millones de años. Es decir, algo que a mí, mi cerebro no lo entiende, ¿no? Dice Isaías, alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni uno. Es decir, es el creador del universo. Pero además también de las naciones. Vamos acercándonos un poco más. No hay Señor entre los dioses, otro como tú, ni hay obras semejantes a las tuyas. Todas las naciones que has creado vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre. Es un Dios que no solamente se preocupa por el más allá, sino que se preocupa de la nación, pero aún más aún, se preocupa del individuo. Es decir, no es una fuerza distante y desinteresada, sino que está íntimamente relacionado con cada uno de nosotros. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya lo sabes toda. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Fijaros hasta qué punto Dios es creador también del hombre, ¿no? Bien, pero no se queda siendo solamente creador, sino que además es dueño. Sí, yo creo que todos creemos que Dios es creador. Ahora, ¿creemos que sigue siendo el dueño de todo? Es el dueño de todo. Lo dice la palabra. Dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Pero aún dice más. Incluso una parcela, que sí que la podemos comprar y puede estar en nuestro nombre, dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Es decir, que puede estar a nuestro nombre, pero estará durante un tiempo. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. La tierra continúa siendo del Señor. Pero si vamos un poquito más allá, vemos que también el dinero es de Dios, ¿no? Mía es la plata y mío es el oro, dice Dios de los ejércitos. Es decir, Dios es dueño de todo, incluso del dinero que nosotros podemos tener en la cuenta corriente o en nuestra cartera. Y Él no ha transferido la propiedad de las cosas a ninguna persona. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen, ¿no? Bien, cuando creemos que Dios es el dueño de todo lo que nosotros tenemos, incluido el dinero, ¿no nos deberíamos de sentir menos angustiados? Porque sabemos que es de Él. Luego veremos cuál que nos toca a nosotros, ¿no? Pero es de Él. Él lo da, Él lo puede quitar, pero es Él, es de Él. Entonces, vayamos con esa confianza, ¿no? De que nosotros somos administradores, pero Él es el dueño, ¿no? Bueno, no solamente es creador, sino que además es dueño, sino que además sigue teniendo el control de todo,
Todo cuanto el Señor quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Fijaros, estas palabras de un rey prepotente en su momento, pero que gracias al ejemplo y al testimonio de Daniel y a sus amigos, creyó en Dios, que fue Nabucodonosor. Y en los últimos días de su vida, llegó a decir, entre otras cosas, Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Eso lo dijo un rey, que él se creía el rey absoluto, pero luego reconoció que había un Dios por encima, ¿no? Él, ese que tenía todo el poder, reconoce que todo el poder, que todo el control lo tiene Jehová, lo tiene Dios, ¿no? Incluso en circunstancias, podríamos pensar, bueno, cuando las cosas van bien, sí, cuando las cosas van mal también. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a sus propósitos. No importa en qué situación estemos, Dios tiene el control de todo. A veces nos sentimos agobiados porque no tenemos nosotros el control de lo que nos está pasando. Bueno, pero como cristianos debemos de verlo desde la perspectiva de Dios. Él sí que tiene el control. Y otra cosa, hemos hablado de la creación, de Él como creador, como dueño, llevando el control, pero además hay algo importante, es Dios de la provisión. Es decir, Dios es el proveedor. Y eso es muy importante, ¿no? Dios nos promete para nuestras necesidades. Dice, más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Voy a hacer un paréntesis. Cuando en la palabra vemos las promesas de Dios, sobre todo a nivel de prosperidad, es decir, de cubrir las necesidades, los deseos, incluso más allá, más que promesas, que lo son, básicamente es una declaración de lo que nos va a pasar si cumplimos con su palabra. Eso es lo que es. Es decir, todas las necesidades serán añadidas cuando buscamos el reino de Dios. Y hay muchísimas promesas, hoy no vamos a hablar de esto, pero hay muchísimas promesas que el Señor nos promete prosperidad, pero hay una cara A y una cara B. Nos gusta más ver la promesa por parte de Dios, pero no tanto lo que debemos de hacer nosotros para cumplir, para tenerlo, ¿no? Pero sí, pero nos dice que va a cubrir todas nuestras necesidades. Incluso cuida de su pueblo, un cuidado especial con su pueblo. Encontramos el ejemplo de Elías, cuando posiblemente con esa depresión tan grande que tenía, no tenía ni fuerzas para buscar alimento, ¿no? Y decía que, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Es decir, incluso Dios puede tener un cuidado especial de proveer, de providencia para aquellas personas, en este caso un siervo suyo, ¿no? Alguien que necesitaba esa ayuda, ¿no? Ahora, Dios es tanto predecible como impredecible en la forma en que nos va a proveer. Es decir, sabemos que Él va a proveer, lo que no sabemos es cómo lo va a hacer, ¿no? Dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Lo que no podemos predecir o prever es cómo lo va a hacer. A veces tenemos una necesidad y en ese mismo momento un hermano o una hermana nos ofrece una ayuda. Quien nos está ofreciendo esa ayuda es Dios. Lo puede hacer de muchas maneras. Lo puede hacer con un incremento de salario. Lo puede hacer dándote habilidades para vender cosas que puedes producir. Pero al final, quien provee es Dios. Y a ti te provee de capacidad para que puedas conseguirlo, ¿no? Pero al final, quien provee, ¿no? Incluso podría proveer también para nuestros deseos. Ahora, es muy importante que entendamos la diferencia entre una necesidad y un deseo. Es decir, una necesidad es aquello que cubre nuestras necesidades vitales, ¿no? Es decir, la comida, la casa, la ropa. Un deseo es cualquier cosa que pasa de ahí, ¿no? Entonces, a veces confundimos deseos
por necesidades. O de otra manera, a un deseo lo transformamos en una necesidad. Yo creo que como cristianos tenemos que ser muy sabios, ¿no? Es decir, una vez que están cubiertas las necesidades, sí que podemos ir por orden. Y Dios lo puede conceder, claro, sí, lo tenemos en el Salmo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero deleítate en Jehová. En el momento que nosotros nos deleitamos en el Señor, que nosotros seguimos sus instrucciones, no os preocupéis, que la prosperidad viene simplemente porque lo que hacemos está bien. Ya no solamente está bien desde el punto de vista espiritual, no, es que está bien, es que lo que nos enseña la palabra sobre las finanzas es para que realmente podamos prosperar, porque lo que Dios quiere es que prosperemos, porque Él quiere que seamos canales de bendición para otras personas. Entonces, el Señor puede cumplir, pero primero hagamos lo que Él quiere, deleitémonos en Él, ¿no? Bien, hemos hablado ya de lo que es la parte de Dios. Bueno, alguien se preguntará, bueno, ¿qué nos queda a nosotros? Podemos ir a la siguiente diapositiva, que es la parte de administrador, ¿no? Por cierto, os quiero hacer una pregunta que luego os la volveré a preguntar. Aquí os tenéis que mojar, porque luego veremos el resultado. Si os tuvierais que parecer a dos personajes de la Biblia en cuanto a ser administrador fiel, solo podéis escoger uno, podéis escoger uno entre los dos. José, el hijo de Jacob, o Salomón. A ver, ¿quién le gustaría ser como Salomón en cuanto a las finanzas? No pasa nada, es decir, podéis escoger. ¿Quién le gustaría ser como José? Como Salomón nadie, ¿no? No digo tanto ser rico, yo creo que a todos, pero vamos a ver el perfil de cada uno de ellos. Salomón hizo... Salomón, vale. ¿Alguien se quiere pasar de José a Salomón? Al final veremos. Es una decisión complicada, ¿no? Bueno, pero vamos a ver cuál es que nos toca a nosotros y luego veremos qué tal se comportaron ellos. Lo primero que vemos es, lo que tenemos que reconocer primero es que Dios es el dueño de todo. Ya puede pasar al siguiente, sí. Tenemos que reconocer que Dios es dueño. Es decir, hemos dicho que Dios es dueño. Reconocerlo es otra cosa. Actuar como si Dios fuera dueño es otra cosa, dice... ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo de hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Es decir, cuando Dios creó al hombre, lo creó para que se enseñoreara de toda la creación. ¿Pero quién era el dueño? El dueño era Dios. Entonces, debemos de reconocer que Dios es el dueño. Eso quiere decir que debemos de reconocer que nosotros somos administradores. Y los administradores tienen su responsabilidad. Yo diría que incluso mayor que el dueño. Porque el dueño puede hacer lo que quiera con su dinero. Tú, como administrador, tienes que hacer las cosas correctamente para tu dueño, ¿no? Para tu señor, ¿no? El hecho de que cuando nosotros nos consideramos dueños incluso de nuestro dinero, lo que nos ocurra para bien hará que estemos felices o estemos contentos. Pero lo que ocurre para mal te hará que te enfades o sufras. Debemos de tener el concepto que somos administradores y no dueños. Y nos vamos a ahorrar más de un disgusto. O demasiada alegría por lo que nosotros hemos hecho, o demasiado tristeza, o incluso a veces nos desmoralizamos porque las cosas nos van bien. Nosotros tenemos que ser administradores, no dueños. Cuando John Wesley se enteró que un incendio había destruido su casa, exclamó: «La casa del Señor se ha quemado, una responsabilidad menos para mí». Os voy a explicar algo que nos pasó hace una semana y media. El día 28 de febrero era un día de alegría, porque yo pasaba de la adolescencia a la juventud, hacía 65 años.
Entonces tenía que ser un día feliz. Hasta las 10:09 de la mañana que me llama Amparo, que salía del Mercadona, y le robaron el bolso con todas las pertenencias y en 15 minutos nos vaciaron la cuenta corriente. Poca habilidad por nuestra parte y mucha habilidad por parte de ellos. Nos robaron. Bueno. Hombre, te cuesta en esos momentos dar gracias a Dios. Pero vamos, si yo lo enseño, tengo que practicarlo, ¿no? Y al final digo, Señor, gracias. Gracias por todo lo que tú nos das y también nos quitas. Al final todo es tuyo. También oré para que la ira de los 4 jinetes del Apocalipsis cayeran sobre los delincuentes, ¿no? Hay que orar por los enemigos también, ¿no? Bueno, en esos momentos es cuando se prueba si realmente estamos convencidos que el dinero es de Dios o es nuestro, ¿no? Entonces tenemos que hacer lo posible, Señor, si lo podemos recuperar bien, si no, dame capacidad para recuperarlo, y este mes vivimos de los ahorros, ¿no? Bueno, no solamente tenemos que reconocer que no somos dueños, sino que además Dios nos confía sus recursos, ¿no? La palabra que mejor describe al mayordomo es de administrador, mayordomo, ¿no? Y que es la máxima autoridad después del dueño, ¿eh? Y en este caso, después de Dios, estamos nosotros, ¿no? Y es importante que entendamos nuestra responsabilidad en lo que respecta a ser fiel con el Señor y diligente con la gestión. Y tenemos esta parábola, ¿no?, de los talentos o de las monedas, cuando dice como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Bien, este dueño, esto es una parábola que está enmarcada dentro de lo que son las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios, ¿no?, del reino de los cielos, ¿no? Pero a cada uno le confía sus recursos en función de la capacidad de cada uno. Dios nos confía sus recursos en función de la capacidad que tenemos, ¿eh? No nos va a dar mayor responsabilidad de la que podamos asumir. Otra cosa es que nosotros queramos asumir mayor responsabilidad de la que nos toca, ¿no? Que entonces podemos tener algún problema. Pero no solamente nos confía los recursos, sino que nos pide que seamos fieles. Y les dice, cuando a los 2 siervos que multiplicaron el capital, por cierto, cuando hablamos de economía, en la economía, digamos, de nuestra sociedad, hablamos de crecimientos en porcentajes, ¿no? En la economía de Dios es multiplicación, siempre, se multiplica. En este caso se multiplicó. Dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El Señor premia la fidelidad independientemente de la cantidad sobre la cual se nos pide responsabilidad. Entonces, si tenemos poco, seamos fieles, seamos buenos, seamos diligentes, pero seamos fieles. Porque si lo hacemos, ya veremos que hay recompensa, ¿no? Y en la Iglesia se nos ha enseñado muy bien a ser fieles en el área de dar. Bueno, la otra vez estuvimos hablando de la generosidad, ¿no? Se habla mucho del 10%, ¿no? Se habla del diezmo, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Que la Iglesia ha aprendido a gestionar el 90% restante con lo que hemos aprendido en la sociedad. Por eso estamos hoy aquí, para poder gestionar bien el 100%, no solamente el 10%. A veces hemos traído esas influencias y realmente lo que tenemos que saber es administrar el 100% de los recursos que Dios nos da a través de la palabra, es decir, bajo los principios bíblicos, ¿no? Fijaros lo que pasó en el pueblo cuando Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Necesitamos adquirir conocimiento, sobre todo sabiduría, ¿no?, para gestionar, ¿no? Y algo importante, debemos de ser fieles en las cosas pequeñas. Les dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también lo es, en lo más es injusto, ¿no? Debemos de tener ese carácter, ¿no?, de ser fieles en las cosas pequeñas. Llegados a este punto, me gustaría haceros una pregunta. ¿Por qué Dios no nos está permitiendo mejorar económicamente o alcanzar metas más ambiciosas a nivel económico? ¿No será que en las cosas pequeñas no hemos sido fieles? Esto pasa con los dones.
A lo mejor aspiramos a dones de estar aquí presente. ¿Hemos sido fieles cuando nos ha tocado quizás hacer cosas anónimas, limpiar quizás, o en dones que no son tan espectaculares? Porque si no lo hemos sido en esos dones más humildes, quizás no podemos aspirar a otro tipo de dones, ¿no? Esa es la regla de Dios. Ser fiel en lo poco, porque nos va a probar para ponernos lo mucho. Tenemos la historia de José en Egipto. Fue fiel con el negocio de su padre, es decir, cuidando las cabras, las ovejas, el ganado. Fue fiel siendo el jefe de la casa de Potifar. Fue fiel incluso en condiciones extremas como fue en la cárcel. Dios lo probó. Dice, ahora sí que estás preparado para ser el gobernador de la gran nación que va a salvar a mi pueblo del hambre y lo va a hacer multiplicar de 60 personas a más de 2 millones. Fue fiel en lo poco y en lo mucho lo posee. Debe ser un ejemplo para nosotros en este sentido, ¿no? Bueno, otra cosa que debemos de hacer como dueños es renunciar. A ver, ¿a qué debemos renunciar? Bueno, tenemos que renunciar a la propiedad. Bueno, ya hemos dicho que si el dueño es Dios, sí, pero tenemos que renunciar, ¿eh? Pero vamos a ver exactamente qué significa renunciar. Tenemos un encuentro de Jesús con el joven rico. Y los discípulos no entendían por qué les dijo, les es más difícil entrar a un rico en el reino de los cielos que... Bueno, a ver. Vamos a ver exactamente, y en Marcos encontramos la respuesta. De la misma manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mis discípulos. Eso es una enseñanza que le da Jesús a los discípulos. Pero luego, en el encuentro con el joven rico, lo entendemos mejor, y lo encontramos en Marcos. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, es decir, los ricos. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijitos, mucha paciencia tuvo Jesús con los discípulos. Cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¿Por qué Jesús le dice al rico que venda las cosas y se los dé a los pobres? ¿Porque esa es una condición para ser salvo? No. Quería probar si confiaba en las riquezas o confiaba en Él. Si confiaba en Él, ¿por qué no vender todo lo que tiene? Pero no confiaba en Él. Confiaba en las riquezas, por eso no le siguió. Se fue triste. Bueno, pues eso es lo que significa renunciar a las propiedades, dejar de confiar en las cosas y confiar en Dios. Renunciar a Mamón. Esto requeriría un mensaje de 1 hora y media. Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mamón, que es el Dios que hay detrás de la riqueza. No es el Dios de la riqueza, es decir, no es del dinero. El dinero no es malo. Lo que es malo es servir, confiar, amar al dinero. Y ahí no estamos hablando de un ídolo, porque los ídolos los formamos nosotros. Y podemos hacer un ídolo con el dinero. No, estamos hablando de una fuerza espiritual, que va a intentar apartarnos cada día de dejar de confiar y de servir a Dios para servir al dinero. Siempre tenemos que tomar decisiones, sobre todo en cuanto a la economía, sobre este tema, ¿no? Y un arma importante que tiene Mamón hoy día es la deuda, que luego hablaremos de eso, ¿no? Renunciar a la codicia. Bueno, eso de los pecados principales que hay en la Biblia. El primero que encontramos fue cuando, iba a decir Eva, no, Adán y Eva, estaban los dos juntos, no nos olvidemos, con la serpiente. ¿Cuál fue el pecado? Codiciar. Ese fue el pecado que ha llevado a la humanidad a donde estamos. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos insábados. Dejemos de codiciar,
porque eso no nos va a traer ningún tipo de beneficio. La codicia es uno de los peores pecados, y más en la época que estamos viviendo, donde la economía tiene tanto protagonismo. Tiene que ver con el egoísmo también, ¿no? A los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Y algo importante, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, lo podemos hacer, la siguiente diapositiva, a través de la planificación, ahí está, del control, de la humildad y también del contentamiento, del que contentamiento hablaremos un poquito más tarde. Planificación, de eso hablaremos esta tarde. Los planes bien pensados, pura ganancia, eso lo dice Salomón. Salomón era muy bueno en las finanzas, los que habéis dicho José, bueno. Los planes apresurados, puro fracaso. Planificar, controlar. Asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Otra enseñanza de Salomón. Cuida mucho de tus ovejas, porque las riquezas no son eternas ni la fortuna está siempre segura. Controla todo lo que tienes. No tenemos ovejas, pero tenemos una cuenta corriente, tenemos unos gastos, tenemos unas deudas, tenemos unos ingresos. Eso es lo que tenemos que controlar, porque la fortuna no está siempre segura. Bueno, tenemos, en ese sentido, tenemos cursos que hacemos como Tu Dinero Cuenta. Aprovecho para hacer un poco de publicidad. He dejado unos libros allá en la entrada que nos pueden ayudar, ¿no? Para todo el tema, cómo controlar los gastos, aunque esta tarde vamos a hablar de esto. Humildad, importantísimo. Es algo importante. El que es humilde reconoce que necesita aprender, que necesita adquirir más conocimiento. El que no es humilde nunca progresará. Y eso es una cosa que enseñamos muchas veces a los jóvenes y adolescentes y jóvenes que van a entrar en el mundo profesional, que no pueden dejar de ser humildes, porque esa es la antesala del éxito. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Y del tema del contentamiento lo vamos a ver esta tarde. Bueno, a la luz de lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto que hay dos responsabilidades distintas. La que tiene Dios, incluso la de proveer. Es decir, si hay algunos matrimonios aquí, por ejemplo, la esposa cree que quien provee en casa es el marido o es la esposa, creo que se equivoca. Es Dios que provee. Puede ser a través del hombre, puede ser a través de la mujer, puede ser a través de los dos, o puede ser a través de ninguno de los dos. ¿Cuántas familias son los abuelos los que están manteniéndolas, ¿no? Al final es Dios, y Dios nos da capacidades para que podamos proveer, ¿no? Pero bueno, ahí hay dos responsabilidades. Tenemos que conocer muy bien la frontera, ¿no? Para no tomar mayor responsabilidades, que hay algunas que les tocan a Dios, ¿no? Saber que Él tiene el control de todo. Ahora, la siguiente, ¿qué pasa en el matrimonio? Hemos visto el rol de Dios, el rol del hombre, de la persona, del ser humano. Pero ¿qué pasa en el matrimonio? Fijaros, esta es una estadística, no hace mucho, donde se habla de los motivos de divorcio y, la falta de compromiso es el 75% de los encuestados. Pero fijaros, los problemas económicos, casi el 40% de los motivos de divorcio tienen que ver con motivos económicos. Posiblemente hay problemas, decisiones económicas que no están de acuerdo los dos, y eso es, digamos, la flama, ¿no? Lo que va a empezar a hacer encender ese fuego grande, ¿no? Y solamente hay muchas disputas que tienen que ver con temas económicos. Entonces, vamos a ver qué encontramos en la palabra de Dios sobre el rol de las finanzas en el matrimonio. Vamos a la siguiente. Si hay un versículo clave para el éxito económico en pareja, es este. Por eso dejará el hombre a su madre para unirse con su esposa, y los dos no formarán sino un solo ser. Bien, podríamos añadir, los dos llegarán a una absoluta confianza mutua en el manejo de las finanzas. Le dice la esposa al esposo, ¿me amas, amor? Dice, sí, hermosa. Demuéstramelo.
pelea con un león. Dice, es muy arriesgado, pídeme otra cosa. Dice, dame tu extracto de la tarjeta. Dice, ¿dónde está ese león que lo reviento? ¿Tenemos confianza con nuestro cónyuge para poder enseñarle dónde gastamos el dinero? ¿Hay totalmente transparencia? Bueno, pues uno de los objetivos es eso, es que haya una absoluta confianza mutua. Y pondremos un ejemplo. También una comprensión mutua de las diferencias que tenemos como hombre y mujer, pero además también con nuestra personalidad. Un acuerdo de nuestros roles en las finanzas y una comunicación transparente. La unidad es la mejor arma para prosperar, ¿no? Vamos a leer un poema, bueno, no lo vamos a leer el todo, pero sí que lo encontramos en Proverbios 31. Hace poco di unos talleres sobre la mujer que prospera o la mujer virtuosa, muy interesante, ¿no? Sobre todo para empoderar y que la mujer, de alguna manera, tenga la posición, vuelva a tener la posición que Dios quería desde el principio, y que el hombre nos hemos encargado de apartarla a la mujer, ¿no? Y muy interesante hablar sobre este tema, ¿no? Y sobre todo ayer, ¿no? Fue el Día de la Mujer, ¿no? Bueno, tenemos aquí un ejemplo de una mujer que es desconocida, que es anónima, porque no conocemos su nombre, pero además tampoco conocemos el nombre de la autora, que es la madre del rey Lemuel. Es decir, las dos mujeres protagonistas en este caso son anónimas, ¿no? Y realmente os animo a que lo leáis porque es muy interesante, ¿no? Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de los corales. Y atención aquí, el corazón de su marido está confiado en ella. Confiado en ella. Y esa mujer lo que llega a hacer es tremendo. El dinero que se llega a gastar. Bueno, dice que su esposo, para que entendamos el contexto histórico, su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Él está en las puertas de la ciudad, que es donde estaban, digamos, toda la parte administrativa de la ciudad. Es decir, las ciudades, digamos, hispánicas, se empieza en el centro, en la plaza, digamos, mayor, y a partir de ahí, digamos, si hay que hacer gestiones, siempre tienes que ir al centro, y el pueblo va creciendo. Pero en cambio, cuando hablamos del Medio Oriente, no, eran unas murallas, toda la parte, digamos, administrativa estaba en las murallas y el pueblo vivía dentro, ¿no? Entonces, cuando había que traer mercancías y habían que pagar impuestos, se pagaban en la entrada, ¿no? Entonces, el marido estaba tranquilamente ahí, era una persona respetada, y la mujer llevando todo, negocios, familia, dentro de la casa, ¿no? Y dice que él está confiado plenamente en ella. ¿Por qué está plenamente confiado en ella? Vamos a verlo, fijaros. No voy a leer los versículos, pero los tenéis. Era una mujer que tenía capacidad de generar. Tenía un buen trato con su marido. Minimizaba el gasto, buscaba cosas para que fueran más baratas. Lidera y es responsable de la casa. Gestiona recursos a largo plazo, porque compra un terreno y en vez de plantar trigo, que va a dar fruto el año siguiente, no se le ocurre otra cosa que plantar viñas, que hasta los 7 años no empieza a dar un fruto, y a partir de los 10 años es cuando da un fruto interesante. Es decir, una persona que gestiona a largo plazo. Es decidida, es trabajadora, controla, tiene un control perfectamente, es excelente profesional, es generosa, optimiza los recursos, es buena gestora, planifica el futuro y además es íntegra. Bien, si queremos que nuestro cónyuge confíe plenamente en nosotros, aquí tenemos un ejemplo de lo que hay que ser. Eso, en este caso es una mujer, la que nos da ese ejemplo, ¿no? Lo encontráis en Proverbios 31, a partir del versículo 10 o 11, ¿no? Es decir, no cabe duda que esta confianza está basada en una buena gestión de los recursos que Dios pone en sus manos, ¿no? Y estamos hablando de hace más de 3.000 años, este poema, es un poema, ¿no? Y los machistas deberían de aprender un poquito, ¿no?, sobre este tema, ¿no? Ahora, no solamente tiene que haber una absoluta confianza del manejo del dinero, que lógicamente está basada en un buen uso, sino que además tenemos que comprender nuestras diferencias. La siguiente nos habla de las diferencias, y hay diferencias que nos pueden complementar, pero hay algunas diferencias que pueden ser
problemáticas, ¿no? Larry Burkett, el fundador de Crown, que posteriormente fue Compass, que es el ministerio que yo llevo en España, decía, si en una pareja los dos fueran iguales, entonces hay uno que sobra. El Señor nos ha hecho diferentes para complementarnos, ¿eh? No tanto para competir. Fijaros, estas diferencias nos ayudan a complementarnos, ¿eh? Incluso en la gestión del dinero, ¿no? Las mujeres son más nutrientes, los hombres más proveedores, la mujer, el centro es el hogar, el hombre es el mundo, la mujer es más amante, es emocional, el hombre es más conquistador, la mujer es subjetiva en general, ¿eh? No, vamos, el hombre es más objetivo, etc. Pero todo esto se complementa y eso puede hacer que realmente como pareja, como matrimonio, podamos llevar una buena gestión. Ahora, la siguiente diapositiva son diferencias que nos deberían de llevar a alertarnos, porque la mujer es más insistente y el hombre es más negligente. La mujer tiene un sentimiento de soledad y el hombre de desánimo. La mujer es más posesiva y el hombre es más egoísta. Ahí sí que son diferencias que debemos de estar alerta, ¿no? Y si quisiéramos complicarlo más, hay otra diapositiva, simplemente para que veáis las diferentes personalidades, colérico, dominante, sanguíneo, influyente, flemático, estable, melancólico, consciente. Y tenemos ejemplos de cómo actúan en las finanzas y tenemos incluso ejemplos bíblicos de personas que tenían este tipo de carácter, ¿no? De personalidad, ¿no? Aún se complica más, pero no voy a entrar en ese tema porque entonces, eso si hacemos un taller un día sobre matrimonio lo hablamos. Bien, la siguiente diapositiva, creo que hay unas preguntas que me gustaría. ¿Quién debe gestionar el dinero en casa? Mojaros. La mujer, ¿no? Los dos. A ver, la mujer, los dos. Los dos. ¿Alguien que opine diferente? No te juegues el físico. Sí. Exactamente. Quien mejor lo haga, quien Dios haya capacitado mejor para llevar las cuentas, sea el hombre, sea la mujer, sean los dos, o sea un gestor externo. Es decir, al final no es un tema de sexo, no es un tema de, incluso diría jerarquía, ¿no? Busca el bien y el consejo del otro en vez de competir. Esto es muy importante, porque los dos pueden tener una cierta capacidad. Vayamos a intentar gestionar el dinero de una manera y no tanto de competir. Bueno, ayer fue el Día de la Mujer, ¿no? Ahora voy a hablar a los esposos, ¿eh? Las mujeres pueden utilizar el WhatsApp para invitar a vuestras hermanas en la fe, amigas que se están perdiendo el taller, para que vengan. Entonces yo voy a hablar ahora a los hombres. Nuestra esposa es la consejera financiera número 1. Dice Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda idónea. Dios considera que el hombre gobernando solo no cumple el propósito original de Dios, porque no le representa totalmente a Dios, ya que Él crea al ser humano a su imagen y según su imagen, varón y hembra los creó. ¿Os acordáis de una escena? Sale Moisés de Egipto con todo el pueblo. Él venía de la tierra donde estaba su suegro Jetro, y cuando sale con el pueblo se vuelve a juntar con Jetro, con su suegro, que era sacerdote, creo de Madián, ¿no? Sí, era de Madián, de la tierra de Madián. Y el suegro le dice, ven yerno, y le explica el yerno todo lo que pasó, ¿no? Y el Jetro, alucinado, ¿no? Qué bien. Dice, bueno, y explícame cómo haces tú las cosas. Y le explica que él tiene que atender a todo el pueblo, tiene que cuando hay un juicio, tiene que estar él metido, vamos, lo hacía todo. Y le dice, hay una palabra que le dice, no es bueno lo que está, dice, no es bueno, no está bien lo que estás haciendo. No es bueno que uno solo esté gobernando. Y le dice, mira, el juicio se lo dejas a tus personas de confianza y tú dedícate
a ser intermediario entre Dios y el pueblo y enséñale los preceptos, dedícate a eso importante. Y si hay alguna cosa importante que los demás no pueden hacer, lo haces. Bueno, pues esto pasa también en el matrimonio. No podemos hacerlo solo. Cuando somos un matrimonio, tenemos que ser los dos. Cada uno en la capacidad que Dios le haya dado, ¿no? Y la mujer ha sido enseñada para ser una ayuda idónea o ayuda adecuada para el marido y es su consejera principal. Y en el caso, por ejemplo, si hablamos de negocios y la mujer no entiende de negocios y el marido sí, no importa. La mujer tiene una sensibilidad especial, un sexto sentido para reconocer si la decisión que vamos a tomar puede ser correcta o no. Dice que en Proverbio dice que la mujer siempre hablaba con sabiduría. En nuestra familia es así. Es decir, cuando hay una decisión que tomar en serio, le digo, Amparo, ponlo en oración y ya me dirás lo que hay que hacer. Porque yo sé que lo que ella me va a decir es lo que hay que hacer. Yo puedo tener iniciativas, pero al final la mujer tiene una sensibilidad especial para saber si el camino que vamos a tomar es correcto o no, ¿no? Hay algo importante aquí. Cuando dice ayuda idónea, a veces la sociedad, incluso la Iglesia, lo ha traducido como el hombre necesita un ayudante. En el Génesis no es así. En el Génesis, antes de que Dios le diga que tiene que enseñorear con los animales y tal, se ve como le dice que ha creado ayuda idónea. Porque para hacer ese trabajo necesita la mujer, necesita que estén los dos, no solamente el hombre. Bueno, la palabra ayuda significa rescatar para salvar y ser fuerte. Exactamente la misma palabra que se aplica a Dios mismo en varios lugares. Es decir, la palabra Ezer. Por ejemplo, oye Jehová y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. ¿Vamos a traducir eso como, Señor, sé mi ayudante? Sí. Bueno, pues la mujer no es un ayudante. Tiene, en este caso, la misma palabra que Dios. Es alguien que, un poder, una fuerza correspondiente al hombre, que te haré la ayuda necesaria para realizar la obra por la que no puedes hacer tú solo. Entonces, quería dejaros con este pensamiento. En el matrimonio tenemos un rol importante, pero no solamente es del hombre, es de los dos, ¿no? Hablaremos después de contentamiento y de las deudas.